Y pues bueno, de esta manera podríamos agrupar lo que son nuestros stickers en nuestro WhatsApp. Buenas, buenas, estamos en un nuevo video y en esta ocasión te voy a enseñar un tutorial o te vengo trayendo un tutorial en el cual vamos a agrupar, a poner en carpetas nuestros stickers de WhatsApp. Por si tienes muchos y no los encuentras a la hora de enviar un mensaje o cuestiones así, lo que puede hacer es lo siguiente. Mira, vamos a ocupar nuestra aplicación de WhatsApp y vamos a crear agrupaciones o carpetas con los stickers que nosotros queramos, ¿no? Supongamos que tenemos muchos stickers animados, no sé, de gatos y lo queremos poner en una carpeta. Tenemos muchos stickers de perros y queremos pues poner una carpeta de gatos, una carpeta de perros, pues bueno, esto lo puede hacer de forma nativa en WhatsApp. Solamente vamos a entrar a nuestra aplicación, vamos a ir a nuestro apartado de stickers y le vamos a dar en este lapicito que tenemos aquí, ¿vale? Como lo ven, aquí tenemos nuestros stickers. Si no me crees, pues bueno, mira, estamos ahí en la aplicación, entramos a nuestro chat, le damos al apartado de los stickers y aquí nos aparece este lapicito. Le damos a este lapicito. Nos va a aparecer esta sección como para seleccionar stickers. Podemos seleccionar, me parece que como límite 60 stickers, ¿vale? Ese es el límite, ese es lo máximo. Pero por ejemplo, mira, aquí tenemos uno de un gato, aquí tenemos otro de un perro, otro de un perro, bueno, aquí lo tenemos. Seleccionamos los stickers que queramos meter en una carpeta y nos va a aparecer estos iconos en la parte superior. Podemos eliminar los stickers, podemos meterlos a carpetas o podemos ponerlos como favoritos o llevarlos hasta arriba. La opción que a lo que trata este video es darle en la segunda, aquí, y nos va a pedir algún nombre para pues esta carpeta, ¿no? Por así decirlo, vamos a ponerle perros. Bueno, perros, ahí le tenemos. Le damos en guardar. Y ahora en la parte de abajo vemos que se nos ha creado un icono que si nosotros le damos nos van a aparecer los stickers que metimos anteriormente, que es esto de un gato, de un perro, de un gato, de un tiburón, ahí lo tenemos. Podemos crear muchísimas más carpetas dependiendo pues de tú como lo quieras, ¿no? Supongamos que ahí ya creé una carpeta de mis stickers favoritos. Ahora supongamos que queremos poner, no sé, el lapicito. Le damos, no sé, los stickers más antiguos, por así decirlo, no sé, estos de aquí, seleccionamos estos, ahí están, le damos en crear carpeta. Aquí nos aparece que si lo queremos agregar a la carpeta que ya creamos o queremos poner alguna nueva. Le vamos a dar en nuevo, le damos, no sé, favoritos, ahí está, le damos en guardar y se crea otra carpeta en la parte de abajo. Ya nada más le damos aquí, bueno, le damos aquí, ahí está. Y aquí tenemos nuestra carpeta, mira, favoritos, perros, y aquí lo tenemos. Inclusive creo que le podemos cambiar el nombre, podemos enviarlo a alguna otra persona, eliminarlo si no lo queremos, pero bueno, aquí los tenemos y pues aquí están. Y bueno, pues de esta manera podemos crear carpetas o colecciones de stickers en nuestro WhatsApp de forma nativa, sin aplicaciones extra ni nada de eso. Y bueno, pues esto es todo en cuestión de este video. Espero el video te haya gustado, te haya servido y nos vemos en la siguiente en una próxima ocasión. Mi nombre es Sergio Romero y recuerda que subo video cada semana. Adiós.